El tema del que os voy a hablar hoy es recomendaciones de tratamiento. Para ello os he traído las guías EULAR de 2022 y las guías de práctica clínica de la SER de 2017, que las iremos viendo un poco transversalmente. En cuanto a los principios generales del tratamiento, como ya sabemos, debe ir dirigido a controlar la inflamación, las secuelas estructurales y las comorbilidades de la enfermedad. Y la estrategia terapéutica se basa en dos aspectos fundamentales, que por una parte es el tratamiento precoz con FAMES, que se relaciona con el concepto de ventana de oportunidad, que sería el periodo en el cual la enfermedad es susceptible de responder bien a cualquier tratamiento y que se establece más o menos entre las semanas 15 y 20 de duración de los síntomas. Por otra parte, sería el concepto de treat to target, que consiste en alcanzar un objetivo terapéutico, que idealmente sería la remisión sostenida o, en su efecto, baja actividad, realizando visitas frecuentes hasta que lo consigamos. Las recomendaciones generales un poco de hábito de vida, que son las que ya todos sabemos: dejar de fumar, actividad física, evitar obesidad y controlar la enfermedad periodontal. Aquí os he traído las recomendaciones EULAR de 2022, este algoritmo de tratamiento, que es esta fase 1 de tratamiento farmacológico inicial, que aquí lo que nos diría es que un paciente, cuando es diagnosticado de artritis reumatoide, el tratamiento debería ser iniciado tan pronto como sea posible desde el diagnóstico. El tratamiento de primera elección sería el metotrexato, y si hubiera contraindicación para el metotrexato se podría iniciar el tratamiento con leflunomida o sulfasalazina. Además, en este momento es cuando tendríamos que valorar la necesidad, según el paciente, de asociar corticoides a corto plazo en una dosis un poco variable en función del paciente que tengamos, pero siempre con la intención de disminuir dosis y de quitar los corticoides tan pronto como sea posible. Además nos dice que inicialmente deberíamos hacer visitas frecuentes entre 1 y 3 meses hasta que alcancemos un poco. Lo que tenemos que valorar es si hemos alcanzado el objetivo a los 6 meses o si al menos ha habido una mejoría a los 3. Si esto es así, cuando está en remisión sostenida, la idea es disminuir la dosis, y si no se consiguiera, habría que modificar el tratamiento. Ahora vamos a ver lo que dicen las guías de práctica clínica de la SER de 2017 sobre esta fase de tratamiento inicial. Hacen varias recomendaciones. La primera habla un poco sobre la dosis de glucocorticoides que tendríamos que iniciar y nos recomiendan unas dosis entre 10 y 30 miligramos al día como terapia de inicio en combinación con FAMES, siempre con la intención de hacer una reducción progresiva. La siguiente recomendación nos habla de la triple terapia, y aunque dice que no es un tratamiento un poco de elección, pero podría plantearse en pacientes que tienen contraindicados el uso de glucocorticoides. Volviendo a recomendaciones EULAR, la siguiente fase, que sería el tratamiento del paciente resistente a FAME convencional, lo que nos dice es que un paciente, cuando fracasa en FAME convencional, tenemos que plantearnos si tiene factores o no de mal pronóstico. ¿Cuáles serían los factores de mal pronóstico? Pues la positividad de factor reumatoide positivo, los títulos elevados de anticuerpos antipéptido citrulinado, alta actividad en la enfermedad, un daño estructural temprano o fallo a 2 o más FAMES. Entonces, si no tuviera factores de mal pronóstico, lo que nos aconsejan es o bien cambiar a otro FAME convencional o bien se podría añadir otro FAME convencional. Y si tiene factores de mal pronóstico, lo que aconsejan es añadir un biológico o un inhibidor de JAK, un poco en función de las características del paciente y teniendo en cuenta también el riesgo cardiovascular y sus comorbilidades. Y de nuevo deberíamos hacer visitas frecuentes, un poco valorando si alcanzamos el objetivo terapéutico a los 6 meses o mejoría a los 3, y en función de eso o disminuir dosis o aumentar el intervalo de tratamiento, que sería otra opción, o si no se consigue, pues deberíamos seguir modificando tratamiento. Bueno, las recomendaciones de la guía de práctica clínica sobre esta fase, que es probablemente la más polémica porque es la que nos habla de cuándo iniciar el tratamiento biológico y qué biológico iniciar, hacen varias recomendaciones. Esta va un poco en la misma línea de lo que decía Eular, que es un paciente que fracasa en metotrexato monoterapia. Se podría iniciar terapia combinada o bien con FAME convencional o bien con FAME biológico, un poco en función de las características del paciente. Entonces lo que nos dice es que de elección sería tratamiento biológico, pero en pacientes que no tienen factores de mal pronóstico, un poco valorando sobre todo el impacto económico, se podría valorar hacer una terapia combinada con FAME convencional. En la siguiente recomendación lo que nos dice es: paciente que fracasa FAMES convencionales, es mejor empezar tratamiento con FAME biológico o con FAME dirigido. Entonces, bueno, un poco lo que hablan aquí, revisando la bibliografía que hay, lo que nos dicen es que no se han encontrado grandes diferencias en términos de eficacia comparando FAMES sintéticos dirigidos con FAME biológicos ni FAMES biológicos entre ellos. Sí que un poco por amplia experiencia de uso se sigue dando un poco de prioridad a los anti-TNF. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la conveniencia de la vía oral, sobre todo por el tema de adherencia, pero no debería ser la base de elección de tratamiento.
Y luego en seguridad lo que nos dice un poco es que las reacciones adversas de los FAMES sintéticos dirigidos van un poco en la misma línea que los FAMES biológicos, con algunas diferencias pero ligeras, que es posible que hiciera necesario que se necesitara un poco de monitorización más estrecha inicialmente, pero que en general no difiere sustancialmente. Entonces la recomendación la dejan un poco abierta, que se podría iniciar tratamiento biológico con terapia dirigida un poco en función de las características del paciente. La siguiente lo que nos dice es que pacientes que tienen indicación de tratamiento biológico y tienen contraindicación o intolerancia a metotrexato, lo que hacen es recomendar el uso de leflunomida. Entonces aquí sí que hablan de que los agentes biológicos tienen mayor eficacia y supervivencia cuando se asocian con metotrexato, pero si no podríamos utilizar el metotrexato por contraindicación y por intolerancia, aconsejan la leflunomida. Sobre todo la aconsejan pues, por su sencilla forma de administración, porque se tolera bien y porque está ampliamente estudiada en combinación con biológicos. Aquí lo que intenta responder es un poco la pregunta de cuál es la dosis óptima con la que deberíamos iniciar tratamiento con metotrexato cuando está asociado a anti-TNF o otro biológico, y lo que dicen un poco es que sobre esto hay un poco de incertidumbre. La recomendación es iniciar tratamiento al menos con 10 miligramos por semana, pero como digo hay un poco de incertidumbre sobre la dosis exacta. La siguiente recomendación intenta contestar un poco a la gran pregunta de qué FAME biológico elegir, y lo que nos dice es que cuando está asociado a metotrexato no es posible recomendar un agente biológico frente a otro. Cuando se da tratamiento monoterapia, sí que hay estudios que han demostrado superioridad de las antiinterleuquina 6 frente a los anti-TNF, pero al final pues tiene que ser un poco una decisión individualizada en función de las características del paciente, de sus antecedentes y comorbilidades y también, obviamente, pues de las preferencias un poco del paciente. En esta recomendación lo que hacían era comparar la eficacia de un FAME convencional en monoterapia frente a un FAME biológico en monoterapia, frente a un FAME sintético dirigido en monoterapia. Entonces lo que nos dicen es que no existen ensayos que comparen los inhibidores de JAK en monoterapia con los biológicos en monoterapia, entonces no hay datos. Lo que sí hay datos es comparando la eficacia de los inhibidores de JAK en monoterapia respecto al metotrexato en pacientes con una artritis reumatoide de reciente comienzo, o sea, de menos de 2 años de evolución, y que no haya llevado FAMES previos. Pero esto no es aplicable a nuestro sistema sanitario, ya que el uso de inhibidores de JAK en este caso no está fuera de indicación en nuestro medio. Entonces la recomendación un poco la dejan como que en pacientes que no se puede utilizar FAMES convencionales y hay que dar un tratamiento de monoterapia, los inhibidores de JAK pues serían una opción adecuada. Volviendo un poco a la recomendación EULAR, ya en esta última fase, que es el tratamiento del paciente que falla el primer biológico, lo que nos dicen aquí pues, es que habría que cambiar o el biológico o un inhibidor de JAK, un poco también en función de las características del paciente. De nuevo, habría que hacer visitas frecuentes, un poco viendo si se alcanza el objetivo o la mejoría, para ir disminuyendo la dosis, aumentando el intervalo, o si no, continuar modificando el tratamiento hasta que se consiga. Las guías de práctica clínica sobre esta fase lo que nos dicen es: bueno, esto lo comentamos un poco ayer, es un paciente que fracasa a un anti-TNF, le ponemos otro anti-TNF o cambiamos de diana. Entonces, bueno, lo que dicen es que cambiar a un segundo anti-TNF es una opción aceptable, ya que los anti-TNF tienen diferente estructura molecular, diferente afinidad por el factor de necrosis tumoral alfa, y luego un poco lo que hablamos ayer, de que muchas veces el fracaso a un anti-TNF se debe a anticuerpos contra ese anti-TNF, por tanto, pues que hayas fracasado a un primer anti-TNF no quiere decir que vayas a fracasar a un segundo. Sin embargo, evidentemente, pues cambiar de diana también es una opción lógica y aceptable, entonces sobre esto las sociedades científicas no han establecido una recomendación porque no hay datos concluyentes, y la recomendación la dejan un poco como que se puede poner un segundo anti-TNF o cambiar a otra diana, un poco en función del tipo de ineficacia y de las características del paciente. Y esta recomendación ya lo que nos dice es: un paciente que fracasa tratamiento con fármacos biológicos, le ponemos otro biológico o un FAME dirigido. Entonces, bueno, lo que hablan aquí es que no hay una falta de estudios comparativos G2G entre FAME dirigido y FAME biológico, entonces no se puede priorizar un fármaco sobre los demás y tiene que ser una decisión individualizada. Y ya un poco para concluir, pues el manejo de la artritis reumatoide, como ya sabemos, tiene que ser un manejo global que englobe diferentes aspectos que incluyan el consejo dietético nutricional, ejercicio físico, descanso adecuado, intervenciones psicosociales y educación sanitaria. Por tanto, pues es necesario que intervenga un equipo multidisciplinar en el que haya diferentes profesionales sanitarios implicados. Y luego también tener en cuenta otras técnicas que podrían ayudar al manejo adecuado del paciente, que serían la rehabilitación y la terapia física y el tratamiento intraarticular con corticoides.